Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV, transmitiendo desde IMPA, la primera fábrica del país recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo estás, Lu? Bien, todo muy bien. Agus, vamos a empezar hablando de algo no tan grato porque continúan los cortes de luz en el área metropolitana de Buenos Aires. Por estas horas aún son decenas de miles los usuarios que siguen sin electricidad. Y esto sucede luego de lo que ocurrió ayer, en donde se contabilizaron más de 40.000 cortes simultáneos. Debido a esta situación, muchos vecinos, muchas vecinas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense están cortando calles y están haciendo cacerolazos para exigir la restitución del servicio, que en muchos de esos casos incluso son cortes que vienen de la semana pasada. Sí, así es. Es algo, un problema que se viene repitiendo todos los años, y este 2022 se cumplen 30 años de la privatización de estos servicios, lo cual nos lleva a preguntarnos primero por las inversiones que estas empresas no están haciendo, y segundo, y a raíz de esto, si es posible que el Estado se haga cargo de este servicio. Hay que mencionar un pequeño episodio del día de ayer, que el ENRE, que es el ente regulador, difundió una multa que le puso a Edesur, pero era una sanción por el servicio deficiente prestado en 2017 y 2018, lo cual le valió al ente una serie de críticas por lo que podría ser, o fue visto al menos, como oportunismo, ya que era una sanción por un hecho del pasado. Sí, para analizar un poco cuál es la perspectiva acerca de esto que vos mencionabas, la posibilidad de que el Estado se haga cargo, digamos, de las empresas energéticas, estamos en comunicación con Carlos Minucci. Él es secretario general de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía y también referente de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho la comunicación y en primer lugar te queríamos preguntar cómo se entiende que después de tantos años de ganancias, estas empresas no inviertan y sigan año a año sometiéndonos a estos cortes generalizados de luz. Bueno, buenas tardes a todos. Lo que sucedió es algo muy simple. Estas empresas, estos adquirientes de la concesión de estas empresas, no vinieron a brindar un servicio, vinieron a hacer un negocio. Y dentro de ese negocio era no invertir, era quedarse con los edificios, era quedarse con parte del servicio y quedarse con la tarifa de los argentinos. No hay más que eso, no vinieron a hacer un servicio público, sino que vinieron a hacer un gran negocio que en los 90, hace 30 años, le dieron la posibilidad de hacerlo. Y bueno, hace 30 años que no invierten, y año a año, de seguir esta calidad de servicio, cada año se irá profundizando cada vez más el problema del servicio. Carlos, el Estado dentro de este esquema tiene el rol de, a través del ENRE, de controlar a estas empresas, y una de las formas es lo que mencionábamos al principio, que es las multas, no las sanciones. Te quiero preguntar en principio qué rol tiene el ENRE, no solo en particular en esta gestión, sino en los últimos 30 años, qué rol viene teniendo el ente regulador, y además si las multas son un elemento eficaz para regular el servicio, o si simplemente las empresas no las pagan o las posponen, o si simplemente las pagan pero siguen brindando el mismo servicio defectuoso. Mirá, hace 30 años los entes reguladores dependieron siempre del comprador. Siempre alguno allegado a las empresas eran los que manejaban los entes reguladores, salvo en la época de Néstor y Cristina, que hubo un ente regulador, y sí, el ente regulador lo que trabaja es en controlar la calidad del servicio y que se cumplan los temas tarifarios. Bueno, por eso se aplican las multas. Muchas de las multas que se aplican casi siempre vuelven al usuario que quedó afectado. Lo que sí tiene la obligación el ENRE es de sancionar ante cada hecho que se produce y afecta al cliente. Y después, en los últimos 4 años, que yo escuché al ex ministro de Energía, Aranguren,
decir que los entes no lo pueden elegir ni los reyes ni las princesas. Yo les digo que este ENRE fue elegido con mucha capacidad esta gente que está trabajando y está trabajando fuertemente. Lo que no tiene el ENRE es la posibilidad, ni la Subsecretaría de Energía en este caso, ni la Secretaría de Energía, la decisión de tomar medidas de que caiga la concesión o otro tipo de medidas de orden político, que eso queda a cargo de los ministros y del gobierno de turno. Pero bueno, simplemente el ente regulador vive trabajando en los no cumplimientos hacia los clientes. Carlos, vos ahí mencionabas que quizás falta esa decisión para poder establecer sanciones de algún otro tipo. Más allá de esa decisión, ¿hay herramientas? Digo, no sé, pensábamos hoy cuando charlábamos la entrevista, si en el contrato de concesión hay algún tipo de artículo que establece que si el servicio es deficiente se pueda revocar esa concesión. Sí, cómo no. Aparte, algo que es fundamental, vamos a hacer una imagen mucho más clara para no hacerla muy técnica. Si yo tengo un club y contraté el buffet y el buffet no cumple con las obligaciones que necesita el club de atención a sus afiliados, la comida, la bebida, bueno, puede automáticamente quitarle la concesión. Claro. Si están las pruebas, por más justicia que haya, las pruebas van a triunfar. Yo lo que sí creo es que en 30 años que tuvo esta gente, las empresas, les voy a dar un caso paradigmático nada más para tomarlo en cuenta. Central Costanera tiene las máquinas térmicas desde la época de Secua y bueno, ya están llegando al fin de su recontra vida útil y hay máquinas de Costanera que van a dejar de funcionar en muy corto plazo y un ciclo combinado que trajeron los chilenos cuando compraron Costanera, que era un ciclo combinado que era un prototipo. Y bueno, hoy ese ciclo combinado no se fabricó nuevamente, así que no tiene repuestos, no tiene nada. Así que ese ciclo combinado en menos de un año también se va a caer. Y los dueños de Costanera no han pensado en invertir en nuevas máquinas. O sea que Costanera va a dejar de aportar 1.200 megas a la red. Y eso lo que trae aparejado es que la generación también va a empezar a ser un problema dentro de muy poco tiempo, no solamente la distribución. Carlos, en 2020 surgió la propuesta de algunos intendentes del conurbano de estatizar el servicio. ¿En qué quedó esa iniciativa? ¿Tenés alguna novedad al respecto? No, mira, nosotros pertenecía a la Comisión Nacional de Gremios Estatales de Saúl Baldini contra la privatización hace 30 años y esto se veía venir, o sea, no es que éramos locos, sabíamos que esto venía, que era un cambio de paradigma en función de que se cambiaba un servicio público por un negocio privado. Ese negocio privado llevó a que todas las empresas del Estado, todas esas empresas del Estado se pierdan. Y terminado esa etapa, no les quedaba ya nada para sacar y bueno, vino Macri y lo que se fue a la dimensión que tomaron la tarifa para hacer caja estas empresas. En ningún momento hubo inversión, en ningún momento les interesó a los trabajadores, en ningún momento les interesaron los clientes, solamente vienen a hacer un negocio. Y como todos aquellos que vienen a hacer un negocio, el corazón lo dejan de lado y bueno, estos son los problemas que estamos teniendo, donde las empresas están siendo diezmadas a nivel de maquinaria, a nivel de trabajadores, a todos los niveles que imaginemos, todos es deterioro porque no hay inversión. ¿Qué decimos nosotros? Que el Estado tiene que sentarse, esto es lo que decimos en la última setilla de prensa que enviamos, el Estado se tiene que sentar y ponerse a pensar realmente qué quiere con un servicio eléctrico que hoy es prioridad número 1 y derecho humano claramente en todo país. ¿Por qué? Porque ustedes tomen desde la medicina hasta la seguridad se necesita la energía eléctrica. Para el juego de los chicos se necesita energía eléctrica. Para todos se necesita energía eléctrica. Ahora que me cuenten a mí por qué criticábamos a Macri, porque salud de ministerio lo pasamos a secretaría y por qué pasamos el Ministerio de Energía lo pasamos a Secretaría de Energía dejándolo en segundo plano
en un servicio que es sumamente importante en la vida de todos los argentinos, y hoy se está notando porque sin luz no hay agua, sin luz no hay ascensores, sin luz no hay un montón de seguridad por los cortes que hay en las calles. Entonces me da la sensación como que todo el mundo está tranquilo porque saben que durante 2 meses de verano hay corte, la gente sale y después se olvidan del problema que hay. Y el problema se va a seguir agravando. Nosotros lo que estamos diciendo es que a 30 años fracasó el sistema de privatización, que hay que salir a buscar una solución, que el gobierno es el que la tiene que dar, que es tomar por lo menos medidas concretas, modificar el contrato de concesión, hacer que el contrato de concesión tengan la obligación y sino que pierdan la concesión, si no de toda la tarifa no invierten. Bueno, lo único que están haciendo es fuga de capitales y nosotros estamos mirando la ventana como las empresas se llenaron de plata, entonces tenemos empresarios ricos, empresas destruidas, trabajadores con mal salario y los clientes con alta tarifa y mal servicio. Esto es lo que hemos logrado en 30 años de privatización. Clarísimo, Carlos. Para ir terminando también te queríamos consultar porque han trascendido en estos días que el aumento de tarifas para el 2022 va a ser entre un 17 y un 20% y a esto se le suma que se quitarían los subsidios teniendo en cuenta una posible segmentación. Por un lado te queríamos preguntar qué opinás de ese aumento y si estás enterado cómo se va a dar esa segmentación de la que hablan. Sí, la segmentación está pensada en la cantidad de metros cuadrados que ocupan las viviendas para tener un margen, y empieza a partir de los $3.700 el metro cuadrado de vivienda. Pero la pregunta que yo hago es, si en la época de Macri subieron el 4.000% a todos y no se invirtió, ahora le van a dar el 20% y le van a dar la segmentación, y vuelvo a decir, puede ser que tengan plata los que puedan pagarla, claro. Pero esa plata, ¿a dónde va? ¿Va a los bolsillos de los empresarios o va a la inversión? Yo creo que vuelve al bolsillo de los empresarios y esto es lo que el gobierno va a tener que analizar, independientemente de los apretes del Fondo Monetario Internacional. Creo que hay una ciudadanía que está pidiendo, por sobre todas las cosas, tener luz y tener un buen pasar. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado, el pasar las fiestas con la familia no pudieron, la gente va a comprar y tiene miedo de llenar la heladera porque si hay un corte tiene que perder todo lo que compraron, y un argentino no tiene derecho en estos momentos a vivir esto en un país donde le entregamos un servicio esencial a aquellos que vienen a hacer negocio y no a pensar en nosotros, ¿no? Perfecto, Carlos, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente seguiremos en contacto. A disposición de ustedes para lo que necesiten y un gusto verlos y esperemos que este 2002 podamos encontrar una solución a este problema. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, nosotros seguimos con el Noticiero Popular, vamos a un corte y luego continuamos en el piso. En 2010 creamos este canal de televisión en una fábrica recuperada. Militamos en conjunto la ley de medios para que se respete el fomento y el lugar de los medios comunitarios. Nos presentamos en un concurso público, ganamos nuestro espacio en la TDA, fuimos interferidos por Canal 13 y aún así, el 19 de junio de 2018 logramos la habilitación que nos permitía llegar al cable. Sin embargo, desde hace 3 años estamos siendo censurados por Cablevisión y Telecentro. Aunque la ley nos da la razón, ni la justicia ni el Estado la hacen cumplir. Esta exigencia no es un capricho, nos limita la posibilidad de crecer. Y a esto se suma el reparto absolutamente desigual de la pauta publicitaria oficial. Cada vez que hablemos de libertad de expresión y de censura, recordemos que Barricada TV tiene que estar en el cable. Seguimos con el Noticiero Popular de Barricada TV y vamos a hablar ahora sobre Haití, ya que el primer día de este año, que es también cuando se conmemora la independencia de Haití,
el primer ministro de aquel país, Ariel Henry, que asumió el cargo de manera inconstitucional, fue víctima de un intento de atentado cuando salía del Te Deum en un episodio que dejó un muerto y 3 heridos. Además, ese día, como mencionaba, se cumplieron 218 años de la independencia de Haití. Por supuesto, todas las conmemoraciones que seguían fueron canceladas por este hecho. Hay que recordar que Haití no solo es el país más pobre de nuestra región, sino que además desde hace varias décadas vive una crisis social y política muy profunda, la cual tuvo un episodio clave a mitad del año pasado cuando fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. Esto fue en julio. Por lo que se sabe hasta el momento, su asesinato fue realizado por parte de un grupo de mercenarios. Sí, recordemos que Moïse asumió en 2016, sucediendo a Michel Martelly. En un contexto de masivas protestas populares, comenzó a gobernar a través de decretos y se rehusó incluso a entregar el poder en febrero del 2021, tal cual estaba escrito en la Constitución, o tal cual supone la Constitución que debía hacerlo. Y finalmente en julio, como decías, Agus, fue asesinado. Tenemos una placa para repasar brevemente qué es lo que sucedió después del magnicidio de Moïse. Como veíamos entonces, el 8 de julio es que fue asesinado. El 19 de julio, Claude Joseph dimite como primer ministro interino, que era el cargo que había asumido luego del magnicidio, y asume finalmente Ariel Henry de manera inconstitucional, como vos mencionabas, porque si bien había sido designado 2 días antes de ser asesinado por Moïse, no había sido todavía aprobado por el Parlamento esa designación. Tal cual. Hay que recordar que por haber sido pospuestas las elecciones tantas veces, la mayoría de los parlamentarios ya se les venció el mandato, por lo cual es otro de los poderes del Estado que prácticamente no funciona. Como mencionabas, Ariel Henry, luego de haber asumido el cargo, pospuso en septiembre las elecciones que se iban a realizar en noviembre del año pasado, en las cuales se iba a elegir presidente, también eran comicios legislativos, y además se iba a votar por un referéndum constitucional que había sido llamado por el presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado a mitad de año. Y ahí, como vemos por último, el 1 de enero fue este intento de atentado al actual primer ministro. Para mencionarnos un poco, darnos un poco más de detalles sobre el tema, estamos en comunicación con el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Boisrolin. ¿Cómo estás, Henry? ¿Nos escuchás? Sí, les estoy escuchando muy bien. Muy buenas tardes a ustedes. Un gran abrazo y felicidades. Un buen año de lucha. Lo mismo te mandamos desde acá. Quiero comenzar preguntándote qué se sabe hasta ahora de este intento de atentado contra el actual primer ministro. Bueno, es difícil en medio de una crisis tan profunda, con tantas confusiones, en medio de tanta violencia desatada hace ya varios años, poder tener en claro si se trató de un intento de atentado, si fue un montaje, si fue provocado para demostrar algo. Es difícil saber, porque estamos ante cínicos que no piensan en el pueblo, que no piensan en los intereses del país, sino a gente que trata de conservar un poder para enriquecerse y servir a los intereses, sobre todo del imperialismo norteamericano. Dentro de la placa había que decir también, falta algo, creo que es importante señalar siempre, que Ariel Henry, al decir que es inconstitucional, asumió de manera inconstitucional, es cierto, pero fue designado, fue impuesto por el Code Group, por la señora Lalim. Es un nombre que fue impuesto por la comunidad, la llamada comunidad internacional dirigida por los Estados Unidos. En Haití hay el que dirige realmente el Code un conjunto de embajadores que dictan a las autoridades haitianas lo que hay que hacer. Por ejemplo, ustedes hablan de la renuncia de Claude Joseph. La renuncia fue pedida
por la señora Lalim, que dijo que Joseph no puede ser primer ministro, sino tiene que ser Ariel Henry. Y después que Ariel Henry, después de la asunción de Ariel Henry, ella dijo tiene que formar un gabinete, y es lo que hizo. Entonces es muy difícil. Incluso un país donde se conmemoraba 218 años de su independencia, no había ningún representante diplomático, cuando generalmente el protocolo exige esto. Y el otro hecho importante después del teteo era que él tenía que ir a la Plaza de la Independencia, donde nuestro libertador José de Salín proclamó nuestra independencia y leyó el acta de independencia. Él tenía que pronunciar un discurso ahí y no pudo haber estado. Ahora, mucho antes, grupos armados y opositores en la ciudad de Gonaïves había declarado que no iban a permitir el desarrollo de tales acontecimientos. Y Henry, en una maniobra durante la noche anterior, dejó entender que él no iba a Gonaïves para evitar un baño de sangre y iba solamente al Museo Nacional en Puerto Príncipe. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Cuando Henry va, Henry trata de demostrar para mí que no tiene nada que ver con los bandidos, también lo atacan y que hay gente que lo protege, en cambio Jovenel Moïse no, y también trata de demostrar que este atentado aparece como víctima, ¿no? Aparece como una víctima. Él trata de demostrar esto, tomar distancia. Entonces es muy difícil sacar conclusiones rápidamente ahí, porque hay muchas confusiones. Algo que a mí me atrae la atención, no a mí nada más, sino a todos, ¿cómo puede ser con tanta balacera solamente hay un solo impacto de bala en el auto de él? Y hay un muerto, y este muerto no es de ninguno de los bandos que estaban enfrentándose, sino un transeúnte, alguien que va a comprar algo, un ciudadano común, ¿no? Entonces, y los 13 heridos también. Entonces, yo sinceramente no me atrevería a hablar de atentado contra él ni nada por ese estilo, hasta prueba de lo contrario, porque con tantos tiros y lo que se ve en los videos, yo tengo 3 videos, lo que se ve en los videos es más bien se escuchan tiros, pero más bien la policía y los servicios secretos que protegían a él estaban tirando ellos y no se ve impacto de bala en la puerta de la iglesia, en las paredes de la iglesia. No se entiende una caravana de varios autos, un solo auto con un impacto de bala, y el auto era blindado, casi todos eran blindados. Después, ¿cómo pudo llegar a Gonaïves si habían dicho que no iba a poder entrar? Eso decían los bandidos, o no sé, bandidos, no sé cómo llamarlos. Y también cómo pudo dejar la ciudad. Entonces son todas esas cosas que dejan suspicacia, porque estamos ante gente, repito, cínica.